Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 30. Primera simulación de cultivo inmortal de la herramienta humana N2 Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy en trance. Qin Jiao sintió que su conciencia parecía volver gradualmente a un estado claro y recuperó la visión. Sin embargo, lo que la asustó fue que ahora parecía estar en un espacio caótico. Se dio cuenta de que no podía sentir la existencia de nada en ese momento. ¿Dónde estaba este lugar? Ella entró en pánico. Ella lo lamentó. Si hubiera sabido que se encontraría con algo tan extraño, no habría abandonado el Palacio Zengxin. En el Palacio Zengxin, con su madre protegiéndola, se podría decir que ella no tiene ley. Ella podía hacer lo que quisiera. Casi nadie podía controlarla. Ella comenzó a preguntarse, ¿estaba muerta o no? ¿Estaba ella realmente en el inframundo ahora? ¿Estaba a punto de reencarnar y vivir una nueva vida? Bienvenido al simulador de cultivo inmortal. Comenzarás tu nueva vida en Immortal Cultivation Simulator. El mensaje del simulador de cultivo inmortal apareció de repente, asustando a Qin Jiao. Ella quedó atónita por un momento. ¿Simulador de cultivo inmortal? ¿Qué fue esto? En el simulador, la muerte no se consideraba muerte en el verdadero sentido. ¿Qué significaba? Después del final de la vida simulada, todavía había una recompensa de liquidación, pero tenía que vivir 5 años. Al mirar las líneas de texto que aparecieron frente a ella, Qin Jiao se sintió un poco horrorizada, pero al mismo tiempo. Ella también estaba un poco confundida. Ella claramente había elegido no al principio, entonces ¿por qué la habían arrastrado a eso? Estas reglas. ¿Para qué servían? Elija 3 de los siguientes 10 talentos recién nacidos para comenzar su vida de cultivo inmortal simulada. 1. Asuntos infernales, 3 años y 3 años, ¿no quieres atrapar la red? 2. Apoye a Ta, su estructura fisiológica es ligeramente diferente a la de una persona común. 3. Control de pie, adivina. Anuncios de Put Future. 4. Extranjero despreciable, parece que has descubierto un gran error. 5. Misteriosa píldora dorada, una píldora medicinal desconocida. 6. Pueblo Tongliao, definitivamente te convertirás en ingeniero y definitivamente irás a la cárcel para comprender el Dao. 7. Los cultivadores inmortales no mienten, a los cultivadores inmortales, no mentirán. 8. Se acerca el grande, no crean todo. 9. Posesión de Koi, tendrás mucha suerte hasta los 10 años. 10. Segunda generación negativa, herencia. Por favor elige. ¿Dejarme elegir 3 de ellos? Un pensamiento pasó por la mente de Qin Jiao. Debería elegir. Ella dudó. Ella no entendía qué tipo de existencia era este llamado simulador de cultivo inmortal. Sin embargo, ella tenía muy claro en qué tipo de situación se encontraba ahora. Si ella no cooperaba con este llamado simulador de cultivo inmortal, ¿moriría en el acto? Silbido. Esta vacilación solo duró unos segundos. Qin Jiao, que tenía un fuerte deseo de sobrevivir, comenzó a tomar una decisión. Dejando de lado los talentos aparentemente poco confiables, como el talento 6, el talento 7, el talento 8 y el talento 10. Qin Jiao no sabía quién era el ingeniero de talento 6, pero sabía sobre la prisión. Ella no quería ir a prisión. Talento 7 era aún más ridículo. Ella no podía mentir. Era demasiado espeluznante. Talento 8 no era algo que le gustara. El talento 10 tampoco fue bueno. Ella heredaría una deuda, ¿verdad? XT. No. Ella no podía elegir. Luego, Qin Jiao eliminó a aquellos que no podía entender, dejando solo el talento 5 y el talento 9. Falta uno más. Qin Jiao frunció el ceño mientras examinaba los talentos uno por uno. Ella sintió que el talento 2 era interesante. Era diferente de la estructura fisiológica de una persona normal. ¿Significaba que era una constitución especial? No estaba segura de qué tipo de constitución especial era. Sin embargo, era más confiable que los demás. Solo hay 3. Has elegido el talento 2, el talento 5 y el talento 9. El simulador de cultivo inmortal te ha dado 10 puntos de atributo y está generando aleatoriamente tus atributos personales. Nombre: Qin Jiao. Constitución: 3. Anuncios de Put Future. Estado de ánimo: 1. Antecedentes familiares. 2. Suerte. 3. Reputación. 1. Talento. Apoyo Ta, píldora dorada misteriosa, posesión de Koi. Sugerencia: cualquier atributo se restablecerá a 0 y la tasa de mortalidad aumentará considerablemente.
Tu vida de cultivo inmortal simulada ha comenzado oficialmente. Cuenta atrás. 10, 9, 0. Comienza la simulación. Al mismo tiempo, Bai Yi no pudo evitar pensar profundamente mientras observaba a Qin Jiao, la herramienta humana no. 2. Elegir 3 nuevos talentos. Era normal que Qin Jiao eligiera el talento 5 y el talento 9. La gente normal elegiría estos 2 talentos. Una opción era apostar por el uso de la misteriosa píldora dorada. La otra opción era mejorar su suerte. Al menos, su suerte sería buena antes de los 10 años. Esto significaba que si quería vivir hasta los 10 años, sería más fácil. Sin embargo, Qin Jiao había elegido al azar el talento 2. TSK. Interesante. Bai Yi reveló una sonrisa. Murmuró para sí mismo. Solo espero que cuando ella sepa lo que significa este talento, su estado mental no explote de los 10 puntos de atributo asignados al azar a ella, su estado mental solo tiene un atributo. Si este punto de atributo desaparece, la tasa de mortalidad aumentará infinitamente. Tenía que admitir que, en comparación con Chen Qianxue, Qin Jiao todavía tenía bastante mala suerte. Había obtenido un montón de extraños talentos recién nacidos, y solo unos pocos de ellos podían usarse. También hubo algunos buenos talentos que Qin Jiao no pudo entender. Ella no podía entenderlos, por lo que no se atrevió a elegirlos. Desde el ángulo de visión de Bai Yi, pudo ver el mensaje de texto del simulador de cultivo inmortal, y también pudo ver la escena de la reencarnación de Qin Jiao. Edad 0, Qin Jiao se reencarnó en un mundo de cultivo inmortal y nació en una familia común. La partera se sorprendió al descubrir que el bebé no era ni hombre ni mujer. No mucho después de que naciera Qin Jiao, abrió la boca para hablar. Su madre sintió que había dado a luz a un genio, pero no sabía si su hijo era niño o niña. Un cultivador inmortal pasó por este lugar y se hizo amigo del padre de Qin Jiao. Cuando se fue, le dio una pastilla dorada. A la edad de 1 año, Qin Jiao de repente se dio cuenta de que su estructura fisiológica era un poco anormal. Su estado mental colapsó. Estado de ánimo -1. El padre de Qin Jiao le dio una píldora dorada, pero Qin Jiao no se atrevió a comerla imprudentemente. Estado de ánimo +1. A los 2 años, tal vez debido al efecto del talento posesión Koi, Qin Jiao tomó un anillo de almacenamiento. Después de que goteó su sangre sobre él, encontró una pila de talismanes espirituales de bajo nivel y algunas botellas de píldoras recolectoras de espíritus en su interior. Suerte +1. A los 3 años, Qin Jiao tuvo la suerte de obtener una prueba gratuita de su habilidad innata. De hecho, ella tenía algo de talento en el cultivo. Una pequeña secta de cultivo que no era muy famosa quería reclutarla para la secta. A los 4 años, Qin Jiao se convirtió en discípulo de la secta de la píldora exquisita. Tuvo la suerte de convertirse en discípula de un anciano. Capítulo 31. Qin Jiao. Tengo una parte extra que no debería tener traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy en el simulador de cultivo inmortal. La secta de la píldora exquisita. Se probó que Qin Jiao, que ya tenía poco más de 4 años, tenía la actitud de una raíz de cultivo inmortal. Además, se había convertido en subordinada de un anciano de la secta de la píldora exquisita. Lógicamente hablando, debería estar feliz. Sin embargo, al pensar en su confusa experiencia de reencarnación, Qin Jiao no podía ser feliz. No esperaba que este misterioso simulador de cultivo inmortal realmente pudiera permitirla reencarnar. Cuando acababa de reencarnar, quedó completamente estupefacta. Le tomó mucho tiempo aceptar el hecho de que había venido a otro mundo. Sabía que este también era un mundo de cultivo inmortal. Era diferente del mundo en el que se había alojado originalmente. Este mundo no tenía un palacio Zengxin, ni tenía una secta espada espiritual. En cuanto a Chen Qianxue, ella ya no existía. Qin Jiao no sabía si aún podría regresar. El simulador de cultivo inmortal decía que mientras ella muriera, podría regresar. Sin embargo, Qin Jiao realmente no se atrevió a intentarlo. ¿Y si ella realmente muriera? Estaba aterrorizada. Suspiró. Qin Jiao tiró del dobladillo de su falda y bajó la cabeza para mirar la parte que no debería haber existido. Sus pensamientos eran muy pesados y sus emociones muy complicadas. Incluso después de 4 años, todavía le resultaba difícil aceptar esta parte que no debería haber existido. Si lo hubiera sabido antes, no habría elegido tan descuidadamente cuando eligió su nuevo talento. Preferiría elegir esa segunda generación negativa que elegir esta maldita cosa. Maldita sea. Lo único que satisfizo a Qin Jiao fue su suerte. Sintió que su suerte era ridícula.
Era normal que ella saliera y recogiera unos cuantos tiles de oro. Incluso era normal que ella saliera y recogiera un anillo de almacenamiento. Ella sintió que este era el efecto de su talento recién nacido. Fue increíble. Anuncios de Put Future. Para poder afectar su suerte. ¿Qué tipo de método era este? ¿Fue un inmortal? Así es. Qin Jiao parecía haber recordado algo. Tocó el anillo de almacenamiento que llevaba como colgante. Luego, con un movimiento de su pequeña mano, apareció en su palma una píldora medicinal con una tenue luz dorada. Una fragancia medicinal única surgió en su nariz, haciendo que Qin Jiao se sintiera relajado y feliz. No sé cuál es el efecto de esta pastilla medicinal. Si lo consumo, moriré en el acto. O mi suerte explotará y obtendré una píldora divina que puede ayudarme a avanzar hasta la etapa del núcleo dorado. No sé qué está pasando en este mundo de cultivo. El método de cultivo del Palacio Zengxin es completamente inútil en este mundo. Solo puedo empezar a cultivarme de nuevo. Además, la raíz de mi cuerpo en esta vida no es ni siquiera una fracción de lo que era en mi vida anterior. Es realmente demasiado agotador para cultivar. ¿Debería comérmelo? Qin Jiao cayó en un dilema. Ella no quería debilitarse tanto. Ni siquiera había alcanzado la primera capa de la etapa de refinamiento de Qi a la edad de 4 años. Incluso si se uniera a una secta de cultivo inmortal, todavía no se sentía segura. Tenía la sensación de que siempre había gente que quería hacerle daño. Para volverse más fuerte, además del arduo trabajo de cultivo, el único atajo, parecía ser esta píldora dorada. Esta era la misteriosa píldora dorada que había elegido cuando estaba seleccionando su talento recién nacido. La pastilla de oro se la dieron sus familiares. Aprovechando que el talento recién nacido de Koi Possession todavía estaba funcionando. ¿Debería comérselo? ¿La suerte de la posesión Koi tendría algún efecto sobre esta píldora dorada? Lo que Qin Jiao no sabía era que mientras estaba en un dilema, cierta secta de la espada santa doncella del espíritu y herramienta humana no. Uno también se estaba conectando al simulador de cultivo inmortal. Después de que Bai Yi percibió la solicitud de Chen Qianxue, le dio acceso al simulador de cultivo inmortal. Las dos herramientas humanas simularon el cultivo inmortal para él al mismo tiempo. Había que decirlo, Bai Yi estaba un poco emocionado. Por el momento, Qin Jiao, la segunda herramienta humana, podría vivir hasta 10 años en el Immortal Cultivation Simulator. Básicamente era un trato cerrado. Chen Qianxue era un empleado antiguo y experimentado. Bai Yi no necesitaba adivinar para saber que Chen Qianxue elegiría continuar con esa familiar vida de cultivo inmortal. En ese caso, Chen Qianxue definitivamente le traería una nueva sorpresa. Para él trabajaban dos trabajadores de herramientas. Solo necesitaba mirar. Muy bien. Anuncios de Put Future. Como era de esperar, después de que Bai Yi le dio permiso a Chen Qianxue, ella una vez más ingresó al simulador y aún así eligió esa familiar vida de cultivo inmortal. Edad 0, Chen Qianxue se reencarnó en un mundo de cultivo inmortal. Nació en una familia pobre. A los 4 años, Chen Qianxue se unió a la secta de la ascensión inmortal. A los 8 años, Chen Qianxue mató a una bestia demoníaca en su primer viaje de entrenamiento. Esto hizo que el maestro de la secta de la ascensión inmortal se sintiera muy satisfecho. Él le dio un arma espiritual llamada Espada Baiping. A los 14 años, la secta de la ascensión inmortal estaba en un conflicto interno. Chen Qianxue llevó a su hermana menor a la secta sostenedora del cielo. Le dijo a su hermana menor que no se uniera al lado del Elder Yue. Ella escuchó su consejo. A los 20 años, el talento recién nacido de Chen Qianxue se actualizó y ella aún reemplazó esos dos talentos. 22 años, Junior Martial Sister quiere bajar de la montaña a entrenar. Chen Qianxue le dijo que se quedara quieta, no seas imprudente. A los 27 años, muchas personas se olvidaron de las dos discretas hermanas marciales de la secta sostenedora del cielo. En realidad, los dos ya eran cultivadores inmortales en el 4.º nivel de la etapa de refinación de Qi. La talentosa hermana menor Wu Yingyun estaba incluso a punto de pasar al 5.º nivel de la etapa de refinación de Qi. A los 30 años, Chen Qianxue, que había superado un gran obstáculo, activó su talento de pararse a los 30. El cultivo de Chen Qianxue aumentó inmediatamente en un nivel. Chen Qianxue ya está en el 5.º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. El 5.º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Chen Qianxue murmuró en estado de shock. No había esperado que su nuevo talento de Standing at 30 fuera tan poderoso, permitiéndole pasar directamente del 4.º nivel de la etapa de refinamiento de Qi al 5.º nivel de la etapa de refinamiento de Qi en un solo paso.
Durante este período de tiempo, ella no sintió ningún obstáculo. Era como si se hubiera abierto paso en un abrir y cerrar de ojos. La velocidad era tan rápida que la tomó un poco por sorpresa. Además, no sintió ninguna molestia cuando llegó al quinto nivel de la etapa de refinamiento de Ki tan rápidamente. No sentía que su base fuera inestable. De lo contrario, sintió que la base del quinto nivel de la etapa de refinamiento de Ki era tan estable que estaba un poco asustada. Si fuera un cultivador del alma naciente de la 10ª capa y activara el talento de pararse en los 30, ¿podría cruzar ese umbral? Este pensamiento apareció en su mente. Luego, ella negó con la cabeza y no pudo evitar reírse. Ella era solo una 5ª capa de la cultivadora de la etapa de refinamiento de Ki, e incluso en su vida anterior, solo estaba en la primera capa de la etapa de establecimiento de la fundación. Al final, en realidad pensó en la 10ª capa de la etapa del alma naciente. Su maestro en la secta espada espiritual también era un cultivador de etapa alma naciente. Estaba en el 10º nivel de la etapa del alma naciente. Solo cuando se entregaba a pensamientos locos podía pensar en ello en su mente. No quiero pensar demasiado. Esta 5ª simulación de cultivo inmortal es finalmente una mejora con respecto a la 4ª. Chen Qianxue murmuró. Esta vez, aunque Jing Yun y yo todavía entramos en la secta sostenedora del cielo, estábamos muy lejos del Elder Yue que albergaba malas intenciones. Nos unimos a la secta de un anciano de la secta sostenedora del cielo que no se llevaba bien con el Elder Yue. De esta manera, se puede considerar que hemos salvado la vida de Jing Yun. Sin embargo, el Elder Yue todavía está en la secta sostenedora del cielo. Si descubre el talento natural de Jing Yun, resulta que es el tipo que está buscando. Un rastro de neblina pasó por los ojos de Chen Qianxue. Recordó la última simulación de cultivo inmortal. Ella y Zhou Ying-yun murieron a manos del Elder Yue. Esta enemistad. Ella lo recordó. Capítulo 32. Liquidación de recompensas. Elija 2 de las 6 recompensas. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. El tiempo en el mundo real pasaba minuto a minuto. El flujo de tiempo en Immortal Cultivation Simulator fue tan rápido como pisar el acelerador. Bai Yi estaba prestando atención al estado de las 2 herramientas humanas. Se dio cuenta de que se podía considerar que los dos vivían recluidos en el proceso de simular el cultivo inmortal. No provocaron ningún problema innecesario. Ambos vivían bien. A los 31 años, Chen Qianxue se ha vuelto aún más competente en la técnica de cultivo de espada, y su cultivo también se ha vuelto aún más avanzado. A los 32 años, el maestro de Chen Qianxue le dio una técnica de refinamiento de herramientas. A los 33 años, un cultivador del diablo causó problemas. Bajo las órdenes de su maestro, Chen Qianxue bajó de la montaña para eliminar al diablo y defender el Dao. Aunque realmente quería seguir viviendo en la secta sostenedora del cielo, para no destacar, bajó de la montaña y completó la tarea que le había encomendado su maestro. A los 34 años, un cultivador le confesó a Chen Qianxue, pero ella lo rechazó sin piedad. Se dijo que después de que el cultivador regresó decepcionado, incluso fue golpeado por una persona misteriosa. Chen Qianxue sabía quién era y se sintió bastante impotente. A los 35 años, cuando Chen Qianxue vio al anciano Ye tomar la iniciativa de hablar con Zhou Ying-yun, su vigilancia aumentó de inmediato. Le recordó a Zhou Ying-yun que se mantuviera alejado del Elder Yue. A los 36 años, Chen Qianxue no logró pasar al 6º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Afortunadamente, no hubo reacción violenta. 37 años, Chen Qianxue, que se sentía incómoda, se preparó para buscar a su hermana menor, Zhou Ying-yun. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, no pudo encontrar a su hermana menor, Zhou Ying-yun. El humor de Chen Qianxue era extremadamente malo. Claramente se había estado escondiendo del Elder Yue, pero la otra parte aún tomó la iniciativa de atacar. Ella se arrepintió un poco de no haber expuesto directamente la máscara hipócrita del Elder Yue. A los 38 años, Chen Qianxue recogió el secreto del Elder Yue y se lo entregó a su maestro. Su maestro estaba furioso y se lo informó al maestro de secta. El maestro de secta dio la orden y el Elder Yue fue expulsado de la secta sostenedora del cielo y fue perseguido por las potencias de la secta sostenedora del cielo. Por alguna razón, el Elder Yue sabía que era obra de Chen Qianxue. Chen Qianxue fue atacado y asesinado en secreto por el Elder Yue. Ella murió. Murió a la edad de 38 años, 2 meses, 22 días. Anuncios de Put Future. La experiencia de cultivo inmortal simulada de Chen Qianxue llegó a un final abrupto bajo la mirada de Bai Yi.
Al final, ella todavía murió a manos del Elder Yue. Aunque su experiencia fue diferente del cultivo inmortal simulado anterior, el final fue casi exactamente el mismo. La única diferencia era que esta vez había vivido unos años más. Aparte de eso, no hubo diferencia. Esta es la primera vez que ella no cambia su destino, ¿verdad? Bai Yi observó cómo sucedía todo esto y murmuró para sí mismo. En las simulaciones de cultivo inmortal anteriores, ella pudo atravesar el callejón sin salida de la anterior. Solo que esta vez, parece ser el obstáculo más difícil que encontró en el simulador de cultivo inmortal. La otra parte es un cultivador inmortal en etapa núcleo dorado. Con su cultivo del 5º nivel de la etapa de refinamiento de Ki, pase lo que pase, no puede escapar de la mano viciosa de la otra parte. Sin embargo, esto ya se considera bueno para Chen Qianxue. La otra murió antes que ella. El que terminó la simulación de cultivo inmortal antes que Chen Qianxue fue sin lugar a dudas. Era la hija menor del maestro del palacio Zengxin. Tiempo. 22 minutos de edad. A los 5 años, Qin Jiao trabajó duro para cultivarse, pero no llegó al primer nivel de la etapa de refinamiento de Qi, lo que la deprimió bastante. A los 6 años, Qin Jiao intentó pasar al primer nivel de la etapa de refinamiento de Qi nuevamente, pero aún así falló, pero no sufrió ninguna reacción violenta. A los 7 años, el maestro de Qin Jiao le dio un frasco de píldoras medicinales. A los 8 años, Qin Jiao finalmente llegó al primer nivel de la etapa de refinamiento de Qi mediante la acumulación de una gran cantidad de píldoras medicinales. A los 8 años, no le quedaba mucho tiempo para su talento de Koi posesión. Qin Jiao apretó los dientes y consumió la misteriosa píldora dorada. Su talento innato habían mejorado enormemente. A los 11 años, Qin Jiao escuchó que una secta de cultivo inmortal cercana había traicionado el camino recto y se había sometido a la secta del diablo. Sin embargo, esa secta fue destruida poco después. A los 12 años, bajó de la montaña para su primer entrenamiento. Conoció a un playboy que intimidaba a hombres y mujeres. Qin Jiao paralizó sus 5 extremidades. Sin embargo, el padre de esta persona es en realidad un cultivador inmortal. Su fuerza está por encima de la de ella. Qin Jiao está muerto. A la edad de 12 años, 1 mes y 14 días. La segunda herramienta que eligió Bai Yi terminó con su vida de cultivo inmortal simulada antes que Chen Qianxue. Por supuesto, Bai Yi estaba bastante satisfecho con la cantidad de años que había vivido Qin Jiao. Eso fue porque era la primera vez que Qin Jiao simulaba el cultivo inmortal. La primera vez vivió hasta los 12 años, aunque fue principalmente gracias a la posesión Koi. Sin embargo, también fue muy raro. Había que saber que cuando Chen Qianxue simuló por primera vez el cultivo inmortal, solo duró 5 años. Anuncios de Put Future. El candidato que usted invitó, Chen Qianxue, ha vivido durante 38 años, 2 meses y 22 días en la vida de cultivo inmortal simulada. Todavía hay un tiempo de recuperación de 24 horas antes de la siguiente vida de cultivo inmortal simulada. Has recibido la siguiente recompensa. Recompensa 1. 38 años de experiencia de cultivo inmortal de Chen Qianxue, la preciosa experiencia de cultivo inmortal de una santa doncella. Recompensa 2. Técnica de manipulación de Ki que sostiene el cielo, una técnica de cultivo requerida para los discípulos internos de la secta que sostiene el cielo. Recompensa 3. 5º nivel de refinamiento de Ki, nivel de cultivo amargo de Chen Qianxue. El candidato que usted invitó, Qin Jiao, ya ha vivido durante 12 años, 1 mes y 14 días en la vida de cultivo inmortal simulada. Has recibido las siguientes recompensas. Recompensa 1. Apoye a Ta, su estructura fisiológica es ligeramente diferente a la de una persona común. Recompensa 2. Poder espiritual de refinamiento de Ki de primer nivel, un poder espiritual muy puro. Recompensa 3. Técnica de refinamiento de píldoras de refinamiento exquisito, técnica de refinamiento de píldoras exquisita. Elija 2 de las 6 recompensas anteriores. Las deslumbrantes 6 recompensas fueron suficientes para que la gente se sintiera bien con solo mirarlas. Bai Yi solo pudo elegir 2 de las recompensas, pero fue suficiente. La experiencia de cultivo inmortal de Chen Qianxue y la técnica de manipulación de Ki de la secta sostenedora del cielo, Bai Yi sintió que no había necesidad de elegir, por lo que ignoró estas 2 recompensas. En cambio, la tercera recompensa llamó su atención. El 5º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. En cuanto a las 3 recompensas que Qin Jiao había calculado, Bai Yi, naturalmente, no elegiría la primera recompensa. Sintió que la segunda recompensa era normal.
Toda la energía espiritual del primer nivel de la etapa de refinamiento de Ki no le era de mucha utilidad ahora. En cuanto a la tercera recompensa, la técnica de refinamiento de la píldora de refinamiento exquisito, Bai Yi sintió que podía elegirla. Las panáceas y las medicinas milagrosas eran absolutamente muy importantes para los cultivadores inmortales. No solo podrían usarse para curar, sino que también podrían usarse para el cultivo inmortal. Incluso podrían usarse para matar enemigos. Tenían una amplia gama de usos. Es más, siempre era bueno dominar otra habilidad. Después de que Bai Yi tomó dos decisiones, su cultivo rompió instantáneamente los grilletes del tercer nivel de la etapa de refinamiento de Ki y pasó directamente al cuarto nivel de la etapa de refinamiento de Ki. No se detuvo por eso. Por el contrario, rápidamente comenzó a avanzar hacia el quinto nivel de la etapa de refinamiento de Ki. XT. Auge. Bai Yi solo sintió un sonido de explosión único proveniente del Dantian que solo él podía escuchar. Cultivo. Otro avance. El creciente y majestuoso poder espiritual incluso apareció fuera de su cuerpo, haciéndolo parecer un sueño. El poder que el quinto nivel de la etapa de refinamiento de Ki le permitió sentir estaba lejos de lo que se podía comparar con el tercer nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Al mismo tiempo, una gran cantidad de información sobre la técnica de refinación de la píldora de refinamiento exquisito también surgió en su mente en este momento. Le permitió aprender alquimia en un instante. Fue acompañado de más de una docena de recetas. Capítulo 33. La secta de la Espada Santa Doncella del Espíritu llega a la segunda capa de la etapa de establecimiento de la Fundación Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Qin Jiao tocó su corazón con un miedo persistente. Descubrió que la espada voladora apuñalada en su corazón había desaparecido sin dejar rastro. En ese extraño mundo de cultivo, ella le rompió las extremidades a un matón que intimidaba a hombres y mujeres e incluso lisiaba una parte de su cuerpo. Al final, ¿quién hubiera pensado que el padre del matón era en realidad un cultivador inmortal? Su cultivo incluso había alcanzado el séptimo nivel del refinamiento de Ki. Luego, sufrió su venganza. Si era ella en realidad, Qin Jiao sentía que no era una debilucha en absoluto. En realidad, su fuerza no era débil. Ella solo tenía 17 años, pero ya era una cultivadora inmortal de décimo nivel de refinamiento de Ki. Además de las cosas que sacó del Palacio Zengxin, incluso podría luchar contra un cultivador de primer nivel del establecimiento de la fundación. Desafortunadamente. En ese desconocido mundo de cultivo inmortal, ella ya tenía 12 años, pero todavía estaba solo en el primer nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Ella no era rival en absoluto. La mataron instantáneamente. La sensación de muerte inminente la hizo sentir un poco de miedo persistente. Afortunadamente, ella estaba viva. Ese misterioso simulador de cultivo inmortal no me mintió. Incluso si muriera en él, no me afectaría en el mundo real. Ahora debería estar de vuelta en el mundo real, ¿verdad? Qin Jiao miró a las personas que la rodeaban. Se dio cuenta de que había un talismán de ocultación en la punta de sus dedos. Estos talismanes de ocultación la harían desaparecer y reaparecer sin llamar la atención de los demás. Era como si todos los que pasaran junto a ella decidieran ignorarla. ¿No hay ningún cambio en el tiempo? Qin Jiao no pudo evitar murmurar en estado de shock. Un talismán de ocultamiento de alto nivel solo puede durar una hora como máximo, y claramente he estado en ese simulador de cultivo inmortal durante 12 años completos. Eso no está bien. Descubrió que la energía espiritual en el talismán de ocultación no se consumió por completo, pero no tanto. En otras palabras, el tiempo realmente había pasado, pero la velocidad a la que pasaba era extremadamente lenta. En otras palabras, el tiempo en el simulador de cultivo inmortal se había acelerado un número desconocido de veces. Así fue como fue. Anuncios de Put Future. ¡Qué mágico! De repente, aparecieron una vez más líneas de mensajes de texto del Immortal Cultivation Simulator. Has sobrevivido a tu primera simulación de la vida de un cultivador inmortal. Has recibido la siguiente recompensa. Recompensa. Técnica exquisita de refinación de píldoras, incompleta. Este es un método de cultivo. Qin Jiao reveló un rastro de sorpresa. ¿Realmente podría recibir una recompensa después de simular el fin del cultivo inmortal? ¿La recompensa fue en realidad la técnica de refinación de píldoras exquisitas? ¿Podrían usarse en la vida real los métodos de cultivo del mundo de cultivo inmortal en el simulador? Entonces, ¿por qué los métodos de cultivo del mundo real no se pueden utilizar en el simulador de cultivo inmortal? Ella no lo entendió del todo.
Aunque la recompensa que recibió no fue mucha para una cultivadora inmortal de segunda generación como ella, cualquier técnica de alquimia en el Palacio Zengxin sería mucho mejor que esta. Sin embargo, hizo que Qin Jiao abriera la puerta a un mundo nuevo y sus ojos se iluminaron. Solo viví hasta los 12 años y ya tengo este tipo de recompensa. ¿Qué pasa si vivo hasta los 120 años? ¿Qué pasa si mi cultivo interior alcanza la etapa de establecimiento de fundación? ¿O incluso el escenario Golden Core? ¿O la etapa del alma naciente? Entonces, ¿obtendré una mejor recompensa? ¿Y luego volverte más fuerte? ¿O incluso superar a Chen Qianxue? Cuanto más pensaba Qin Jiao en ello, más sentía que esta posibilidad era muy alta. La simulación de cultivo en el simulador de cultivo inmortal fue equivalente a una especie de aprendizaje experiencial. El tiempo en el simulador fue muy rápido. Si vivió allí durante unos cientos de años, podría ser que en realidad hubiera pasado medio día. Qué lástima al mirar el nuevo mensaje que apareció en el simulador de cultivo inmortal, Qin Jiao frunció el ceño y murmuró con tristeza. Si quiero volver a ingresar, tendré que esperar un día. Maldita sea, si tan solo pudiera entrar de nuevo ahora. Cuando vuelva a entrar, silenciosamente paralizaré a ese matón para que su padre ni siquiera sepa quién paralizó a su hijo. Entonces, cuando me vuelva más fuerte, haré que este padre y su hijo compartan las alegrías y las tristezas juntos. XT. Parecía que tenía muy buena mentalidad. Ella lo aceptó muy rápidamente. Al mismo tiempo, en la residencia Chen. En comparación con la herramienta humana número 2 en pánico, Qin Jiao, Chen Qianxue, la herramienta humana número 1, estaba mucho más tranquilo. Después de terminar su quinta simulación de cultivo inmortal, pensó en lo que había hecho mal. Chen Qianxue sintió que no debía permitir que el Elder Yue siguiera sin restricciones. Si el secreto del anciano Yue fuera expuesto lo antes posible, la pequeña hermana menor no debería ser asesinada. Sin embargo, anuncios de Put Future. Pensándolo bien, sintió que no era confiable. Después de que Chen Qianxue expusiera el secreto del Elder Yue más tarde, sufrió la venganza del Elder Yue. Su quinta simulación de cultivo inmortal terminó así. En ese momento, Chen Qianxue estaba en la secta sostenedora del cielo. En ese momento, el Elder Yue ya era blanco de críticas públicas. Al final, el Elder Yue todavía se atrevió a regresar a la secta sostenedora del cielo y matarla. Al final. Aún no era lo suficientemente fuerte. Chen Qianxue suspiró. La recompensa esta vez es todo el poder espiritual del quinto nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Chen Qianxue también recibió la recompensa y susurró sorprendida. Todo el poder espiritual del quinto nivel de la etapa de refinamiento de Qi es definitivamente una gran cantidad de poder espiritual. Si todo el poder espiritual se vierte en sus meridianos. Tan pronto como terminó de hablar, el poder espiritual extremadamente puro surgió de la nada y se derramó locamente en sus meridianos y Dantian. A pesar de que Chen Qianxue era una cultivadora inmortal en el primer nivel de la etapa de establecimiento de fundación, el poder espiritual en su cuerpo era extremadamente majestuoso. Sin embargo, la energía espiritual pura que recibió como recompensa todavía causó un gran revuelo. Su expresión cambió de repente. Eso fue porque Chen Qianxue sintió claramente que su cuello de botella se había aflojado hasta el punto de que ya no podía aflojarse más. Hoy era el cumpleaños número 90 de su abuelo. Había todo tipo de extraños en la residencia Chen. Entre ellos, no faltaron cultivadores. Sin embargo, a Chen Qianxue no le importa. Sabía que esta era su oportunidad de abrirse paso. Si aprovechara esta oportunidad, podría romper el cuello de botella. Rompe los grilletes. Chen Qianxue no dijo una palabra. Se sentó con las piernas cruzadas y sacó una gran cantidad de pastillas medicinales. En un instante, la energía espiritual se extendió en todas direcciones y la fragancia de las píldoras medicinales llenó el aire. Se metió todas las pastillas medicinales en la boca. Entonces, ella comenzó a refinarlos. Quería pasar al siguiente reino. La energía espiritual dentro de un radio de varios miles de metros surgió salvajemente en su dirección. Cuando la energía espiritual se reunió, se pudo ver claramente a simple vista. La energía espiritual en el cielo formó un enorme vórtice sobre la residencia Chen, el centro del vórtice estaba donde estaba Chen Qianxue. Esta escena atrajo la atención de todos. Un fenómeno tan extraño dejó a la gente corriente desconcertada. Los cultivadores inmortales, por otro lado, abrieron mucho los ojos. Sus ojos se llenaron de sorpresa. Fuera de la residencia Chen, Qin Jiao, que acababa de recuperarse de la conmoción provocada por el simulador de cultivo inmortal, de repente levantó la cabeza.
La mirada de Qin Jiao estaba fija en el vórtice de energía espiritual. Sintió una fluctuación de aura familiar y también sintió la fuerza aterradora de la otra parte. Es ella. Es esa mujer. Qin Jiao instantáneamente pensó en Chen Qianxue y su tono se llenó de incredulidad. Ella realmente se abrió paso frente a mí. ¿Es esta la fluctuación de la etapa de establecimiento de fundación? La segunda capa de la etapa de establecimiento de fundación. Capítulo 34. La santa doncella que había muerto sin ningún cambio de opinión. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. La conmoción causada por el intento de Chen Qianxue de atravesar la segunda capa de la etapa de establecimiento de la fundación fue tan grande que casi la mitad de los cultivadores inmortales en el condado de Qinghe pudieron sentir la creciente fluctuación de la energía espiritual, incluido Bai Yi. Bai Yi sabía qué tipo de recompensa había recibido Chen Qianxue, así que cuando vio la fluctuación de la energía espiritual, su primera reacción fue: Chen Qianxue estaba a punto de abrirse paso. Una segunda capa del establecimiento de la fundación de 19 años. Bai Yi chasqueó la lengua y no pudo evitar suspirar. Cuando Chen Qianxue regrese a la secta espada espiritual, su maestro probablemente se sorprenderá por su velocidad de mejora, ¿verdad? Las recompensas que Chen Qianxue recibió en Immortal Cultivation Simulator no fueron muy generosas en cada ocasión. Sin embargo, cuando acumuló las recompensas 5 veces, fue significativo. Además, Chen Qianxue definitivamente continuaría simulando el cultivo inmortal en el simulador, y las recompensas que acumularía aumentarían. Había que saber que incluso si pasaran unos cientos de años en el simulador de cultivo inmortal, en realidad solo duraría unos cientos de minutos. Chen Qianxue podría simular el cultivo inmortal una vez al día. De esta manera, podría atravesar por completo más reinos de cultivo en un corto período de tiempo. Sin embargo, la premisa de todo esto era que podría vivir más que la última vez que simuló el cultivo inmortal. Bai Yi no estaba preocupado por Chen Qianxue porque, en su opinión, Chen Qianxue había sido durante mucho tiempo una herramienta humana calificada. Por el contrario, fue su segunda herramienta humana, Qin Jiao. Bai Yi estaba un poco indeciso. Qin Jiao solo había experimentado el cultivo inmortal una vez en el simulador de cultivo inmortal. Bai Yi no pudo entender su personalidad por el momento. Si Qin Jiao tuviera un corazón de cristal, no se atrevería a volver a entrar después de morir en el simulador. Entonces, Bai Yi no tendría más remedio que encontrar otra herramienta humana. Con suerte, ella no lo defraudará. Pasó el tiempo. El banquete de cumpleaños del viejo maestro Chen del clan Chen se llevó a cabo del día a la noche y luego de la noche al día siguiente. Aunque había pasado casi un día, la residencia Chen todavía estaba muy animada. Después de que Chen Qianxue irrumpiera en la segunda capa del establecimiento de la fundación, se presentó en el banquete de anoche y luego continuó quedándose en el interior. Necesitaba estabilizar su reino. Anuncios de Put Future. Además, esperó en silencio la próxima simulación de cultivo inmortal. XT. Se acabó el tiempo. Chen Qianxue abrió lentamente los ojos e intentó conectarse con el simulador de cultivo inmortal. Esta vez, fue inesperadamente fluido y la conexión se realizó correctamente en un instante. Chen Qianxue siguió el mismo camino que antes. Ella no eligió una nueva vida de cultivo inmortal. Edad 0, naciste en una familia pobre. Tu madre te llamó Chen Qianxue. 10 años, estás en la secta de la ascensión inmortal. ¿Estás considerando transferirte a la secta poseedor del cielo esta vez? A los 14 años, trajiste a tu hermana menor a la secta sostenedora del cielo. A los 20 años, no se te ocurre ninguna forma de derrotar al Elder Joe sin implicarte. Trajiste a tu hermana menor de la montaña para entrenar y decidiste permanecer lo más lejos posible de la secta sostenedora del cielo. Tienes 30 años y todavía estás entrenando afuera. Solo regresas a la secta poseedor del cielo una vez cada pocos años, y solo te quedas unos días cada vez. Tienes 38 años y tú y tu hermana menor, Ou Ying-yun, ya se han hecho un gran nombre afuera. A los 39 años, no lograste pasar al sexto nivel de la etapa de refinamiento de Qi y sufriste una reacción violenta. La cara de Chen Qianxue estaba débil. Habían pasado bastantes días, pero la reacción aún no había desaparecido. Sin embargo, ella no estaba deprimida. En cambio, ella sonrió. Esto se debió a que esta vez había batido el récord anterior de supervivencia al cultivo inmortal simulado. Estaba muy lejos de la secta sostenedora del cielo. Solo regresaba una vez cada pocos años. La hermana menor Ou Ying-yun siempre había estado a su lado.
Ella no tuvo ninguna oportunidad de interactuar con el Elder Yue, por lo que, naturalmente, el Elder Yue no la atacaría. De hecho, era muy peligroso entrenar afuera, pero era aún más peligroso dentro de la secta sostenedora del cielo. Si no fuera por los recursos de cultivo de la secta sostenedora del cielo, Chen Qianxue se habría convertido en un cultivador itinerante. Al menos. No tuvo que enfrentarse a un cultivador de etapa Golden Core que tenía muchas posibilidades de convertirse en su enemigo. A los 42 años, finalmente te has deshecho del problema de la reacción y continúas cultivándote diligentemente. Tu hermana menor, Ou Yingyun, ya alcanzó la 7ª capa de la etapa de refinamiento de Qi. A los 45 años, has superado con éxito la 6ª capa de la etapa de refinamiento de Qi, rompiendo el récord anterior de simular el cultivo de un inmortal. 49 años, la hermana marcial menor Ou Yingyun ha ofendido a una misteriosa potencia importante en el mundo del cultivo. Para no ofender a esa misteriosa gran potencia, el maestro de secta de la secta sostenedora del cielo te ha ordenado traer a la hermana marcial junior de regreso a la secta y luego dejar que la secta se ocupe de ella. Te has negado. Tú y Ou Yingyun son considerados traidores de la secta. 52 años, has matado a un cultivador de la secta del diablo. Sin embargo, la identidad de la otra parte no es sencilla. En realidad, es un discípulo directo de un anciano de una secta del diablo. Has causado un gran desastre. La hermana marcial menor está siendo perseguida por el camino recto y tú estás siendo perseguido por el camino del diablo. No puedes evitar reírte de ti mismo. 55 años, la hermana marcial menor Ou Yingyun fue asesinada por un cultivador del establecimiento de la fundación. Ella murió. 56 años, estás siendo perseguido por un experto de la secta del diablo. Moriste. Anuncios de Put Future. Edad. 56 años, 10 meses, 9 días. Como se esperaba. Después de regresar a la realidad, el estado de ánimo de Chen Qianxue no cambió en absoluto. Ella ya había anticipado que su muerte era inminente. Desde que Yingyun ofendió esa fuerza misteriosa, supe que no podría vivir por mucho tiempo. Simplemente no esperaba tener tanta mala suerte más adelante, ofendiendo a esos cultivadores del diablo. 2 bastardos desafortunados. También es posible que mi mala suerte haya infectado a Yingyun. La cantidad de años que Chen Qianxue había vivido en el simulador de cultivo inmortal sumaba 3 dígitos. Su estado de ánimo era tan tranquilo que no hubo demasiadas ondulaciones. Había experimentado demasiado. Bai Yi, que había visto la simulación de vida de Chen Qianxue, una vez más se dio cuenta de qué tipo de dificultad de nivel de pesadilla era el simulador de cultivo inmortal. Sabía cómo Ou Yingyun había provocado un poder que ella no debería haber provocado. Ella solo había actuado heroicamente para salvar a una persona y darle una lección a otro grupo de personas. Aunque sus ataques fueron un poco fuertes y la gente murió, ella aún había hecho lo correcto. Al final, ella, sin saberlo, había ofendido a esa facción. Entonces, Chen Qianxue también se vio arrastrado a esto. Bai Yi tenía la sensación de que el simulador de cultivo inmortal estaba causando problemas deliberadamente a Chen Qianxue, aumentando la dificultad de simular el cultivo inmortal. Una vez que la dificultad aumentara, sería fatal. Has recibido la siguiente recompensa. El texto de notificación volvió a aparecer. La recompensa atrajo la atención de Bai Yi. Recompensa 1. Técnica de control del trueno que sostiene el cielo, una técnica de la secta que sostiene el cielo que se enfoca en atacar y matar. Recompensa 2. Inversión del tiempo, existe una cierta probabilidad de inversión del tiempo. Recompensa 3. 56 años de experiencia en cultivo, la amarga experiencia de cultivo de Chen Qianxue. Todavía era uno de cada 3. Esta vez, Chen Qianxue todavía no activó ningún logro nuevo, por lo que no hubo recompensas adicionales. Bai Yi no dudó y eligió la primera recompensa. La segunda recompensa fue muy poco confiable. ¿Quién sabía cuántos años retrocedería? ¿Y si se perdiera? ¿No sería muy incómodo? Ignoró la tercera recompensa. Sintió que no importaba mucho. En este momento, Bai Yi notó que la segunda herramienta humana, Qin Jiao, también estaba tratando de conectarse al simulador de cultivo inmortal. También le dio acceso al simulador. Parecía que Qin Jiao no lo decepcionó. La otra parte también tenía un espíritu inquebrantable. Había algunas similitudes entre ella y Chen Qianxue. Tal vez. Todos los genios tenían un aire de arrogancia. Con suerte, esta segunda herramienta humana podría darle una pequeña sorpresa. Capítulo 35.
no intimides a los jóvenes y a los pobres, no intimides a los de mediana edad y a los pobres, no intimides a los viejos y a los pobres. Traductor. Traducción en English Fantasy Editor. Traducción en English Fantasy. Qin Jiao no tomó la misma decisión que Chen Qianxue, porque la primera vez que simuló el cultivo inmortal, un talento recién nacido la engañó severamente. Ahora que recordaba esa escena, no pudo evitar estremecerse. Todo su cuerpo estaba lleno de resistencia hacia ese talento recién nacido. Entonces ella optó por empezar todo desde el principio y elegir un nuevo talento. 1. Trash Stream, no intimides a los jóvenes pobres, no intimides a los pobres de mediana edad, no intimides a los viejos pobres. 2. Hijo tonto de un terrateniente, tu padre es bastante rico. 3. Nacido para ser un horno, los siguientes son el contenido pago. 4. Conoce al rey, nadie lo sabe mejor que yo. 5. 10 generaciones de buena gente, eres una buena persona. 6. Gallo de hierro, hierro hasta el punto de no tener ni un solo pelo en el cuerpo. 7. Secta Merlot, ten cuidado con tu cabeza. 8. Llevar a una abuela mayor, funciona mejor cuando se combina con basura. 9. Rey dragón, su encanto se duplica cuando chasquea la boca. 10. Cuerpo espiritual innato, no hay grilletes debajo de la etapa del alma naciente. Silbido. Los nuevos 10 talentos innatos hicieron que Qin Jiao respirara aire frío. Se dio cuenta de que su suerte esta vez era mucho mejor que la última vez. Todavía había algunos talentos que ella no entendía del todo, como conocer al rey. Ella estaba completamente confundida. Sin embargo, todavía había bastantes talentos que la hacían sentir muy bien. Especialmente el último, que era un talento recién nacido. Para ella era aún más difícil ignorarlo. El último talento es definitivamente una elección obligada, entonces, ¿qué debo elegir para el resto? Qin Jiao estaba en un dilema, no pudo evitar murmurar. ¿Basura? ¿Parece haber una conexión entre este primer talento y el octavo talento? ¿La combinación es mejor? ¿Podría ser que cuando estos dos talentos se combinen, suceda algo inesperado? ¿Por qué no? Inténtalo. Anuncios de Put Future. A Qin Jiao se le ocurrió esta idea. Después de todo, la muerte en Immortal Cultivation Simulator no tenía nada que ver con la realidad. Si muriera, podría volver a hacerlo mañana. ¿Estos talentos que suenan extraños podrían estar ocultando algo? Si probara todos estos talentos, al menos podría elegir el mejor. Bueno. Qin Jiao inmediatamente tomó su decisión. Elegiré 1, 8 y 10 esta vez. Comienza la simulación. En un instante. Qin Jiao una vez más perdió el control de su conciencia. Cuando se recuperó, se dio cuenta de que ya se había convertido en un bebé recién nacido. Edad 0, naciste en un clan de cultivo inmortal. Tu padre se convirtió en el jefe del clan Qin el mismo año en que naciste, y te convertiste en la hija mayor del clan Qin debido a eso. El jefe del clan Wu, que está a la par del clan Qin, vino especialmente al clan Qin para felicitarte y pedirte que te cases con su hijo. Estás estupefacto. A los 3 años, se detectó tu cuerpo espiritual innato. Tu padre estaba encantado e impartió el método de cultivo inmortal a tu clan Qin. Te has convertido en un genio muy conocido. 4 años, tú, el genio, ya has alcanzado la primera capa de la etapa de refinamiento de Qi. A los 6 años, recibiste un colgante antiguo. Crees que se ve bonito, así que lo usas alrededor de tu cuello. A los 8 años, ya has alcanzado la segunda capa de la etapa de refinamiento de Qi. A los 10 años, te enteraste de que tu supuesto prometido, a quien nunca habías conocido antes, había entrado en una secta de cultivo inmortal. No esperaba que ese tipo fuera un genio, pero claramente no te agrada. 13 años, has alcanzado la tercera capa de la etapa de refinamiento de Qi. A los 14 años, de repente te diste cuenta de que la energía espiritual de tu cuerpo se estaba perdiendo rápidamente y no podías encontrar una solución. Cuando tu padre se enteró de este asunto, inmediatamente le pidió al patriarca del clan Qin que saliera de la montaña. Sin embargo, el patriarca del clan Qin, que había alcanzado la 10ª capa de la etapa de establecimiento de la fundación, tampoco podía ver la razón. A los 15 años, tu cultivo ha vuelto a la segunda capa de la etapa de refinamiento de Qi y estás empezando a dudar de la vida. A los 16 años, tu cultivo ha caído a menos del primer nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Te has convertido una vez más en una persona común y corriente, convirtiéndose en blanco de burla. Sabes que hay mucha gente que dice que eres basura a tus espaldas.
Qin Jiao, de 16 años, estaba sentada junto al estanque en el patio trasero del clan Qin con una expresión desesperada en su rostro. Ella no podía entender la razón en absoluto. ¿Por qué su etapa de cultivo seguiría cayendo sin ningún motivo? XT. Maldita sea. ¿Podría ser por ese talento recién nacido llamado Trash Strelam? También. Entre los talentos recién nacidos que había elegido, el llevar a una abuela que coincidía con el corriente de basura parecía no haber sido activado. ¿De dónde vino la abuela? Nunca había visto uno. Suspiró. Qin Jiao suspiró impotente y se lamentó. Tomé otra decisión equivocada y perdí más de 10 años de tiempo. Ah. Muñequita, ¿por qué dices cosas que no entiendo todos los días? Anuncios de Put Future. De repente. Una vieja voz surgió de su mente. Ahora eres solo una adolescente, ¿por qué desperdiciaste más de 10 años de tu tiempo? Qin Jiao quedó atónito. Estaba segura de que la voz que llegó de repente no era la de alguien que hablaba a su lado, sino que la voz salió de su mente. ¿Fue el simulador de cultivo inmortal? ¡No! El simulador solo tenía ese tipo de mensaje de texto frío. Había intentado comunicarse con el simulador de cultivo inmortal muchas veces, pero al final, la otra parte simplemente la ignoró, eso la hizo sospechar seriamente que el simulador era solo un objeto muerto. Quizás ni siquiera el espíritu del artefacto existía. Entonces, ¿de dónde vino esta extraña voz? El corazón de Qin Jiao se llenó de conmoción y curiosidad sin fin. No tenía miedo porque sabía que en el simulador no importaba cuántas veces muriera. En ese caso, ¿a qué había que temer? Antes de que Qin Jiao pudiera hacer la pregunta en su corazón, la vieja voz respondió por sí sola. Muñequita, no entres en pánico. Ahora solo soy una brizna de alma remanente. Actualmente, estoy usando el colgante en tu cuello como contenedor para vivir. La razón por la que solo me estoy comunicando contigo ahora es que antes todavía estaba en un estado de confusión. Qin Jiao comprendió de repente. Tocó el colgante que colgaba de su cuello. Esperar. ¿Podría ser esta la abuela con su talento recién nacido? Parecía conectar todas las experiencias desafortunadas que tuvo en los últimos años. Ella preguntó sorprendida. ¿Estás absorbiendo mi poder espiritual? ¿Estás usando mi poder espiritual para nutrir tu alma remanente? La vieja voz continuó. Tengo que decir que eres muy inteligente, y ese es efectivamente el caso. Qin Jiao entendió. Sus desafortunadas experiencias de los últimos años podrían explicarse completamente. Todo fue por culpa de este bastardo. Qin Jiao de repente entrecerró los ojos, innumerables pensamientos pasaron por su mente. Ella no estaba enojada. En cambio, tomó la iniciativa de preguntar. Como ya te has despertado, no absorberás mi energía espiritual en el futuro, ¿verdad? No. Qin Jiao continuó preguntando. ¿Cómo debería llamarte? Tengo el mismo apellido que tú, Qin. Una luz brillante brilló a través de los ojos de Qin Jiao, ella inmediatamente dijo. Mayor Qin, ya que puedes sobrevivir en la forma de un alma remanente, debes haber sido al menos un poderoso cultivador del alma naciente cuando estabas vivo, ¿verdad? Absorbiste gran parte de mi energía espiritual. Como intercambio equivalente, al menos deberías darme algunos beneficios para compensarme, ¿verdad? El alma remanente se sobresaltó. ¿Beneficios? Así es. Te he arrastrado durante tantos años y también debería darte una compensación. Si me reconoces como tu maestro, yo. Qin Jiao sonrió y dijo. Está bien si me reconoces como tu maestro. Cuando estabas vivo, debiste haber tenido una morada en una cueva, ¿verdad? Dime dónde está. Entraré y tomaré tu tesoro. A Qin Jiao no le importaba reconocer a su maestro. En realidad, la persona que le enseñó a cultivar fue su madre, la maestra del palacio Zengxin. Ella también fue una gran cultivadora en la etapa del alma naciente. Era una cultivadora de segunda generación. El alma remanente se quedó sin palabras. Capítulo 36. El guión del género trash no siguió el guión traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Después de negociar con la abuela, Qin Jiao confirmó la ubicación de la cueva de la otra parte. Ella planeaba esperar hasta volverse más fuerte antes de ir a esa cueva para buscar cientos de millones de tesoros. El mismo día, el prometido de Qin Jiao, a quien nunca había conocido antes, vino a su casa y solicitó romper el compromiso. El clan Qin se sintió humillado, pero no tuvieron más remedio que aceptar. Qin Jiao no se sintió avergonzado. En cambio, ella estaba muy feliz y le agradeció en persona, dejándolo estupefacto. XT. 17 años, Qin Jiao ha regresado al segundo nivel de la etapa de refinamiento de Qi.
18 años, Qin Jiao ha regresado al tercer nivel de la etapa de refinamiento de Qi. La anciana que llevaba Qin Jiao no pudo evitar enseñarle algunas habilidades de alquimia más avanzadas cuando vio que Qin Jiao tenía un talento extraordinario y conocía muchas habilidades de alquimia crudas. Qin Jiao aprendió muy rápido, lo que dejó a la abuela sin palabras y la llamó monstruo. A los 20 años, Qin Jiao ha alcanzado el cuarto nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Se actualizaron 10 nuevos talentos, pero Qin Jiao no pensó mucho en ellos. Ella no reemplazó a ninguno de ellos. Un anciano de la secta del Sol Claro bajó de la montaña y habló con el padre de Qin Jiao por un momento. Después de que el anciano de la secta Sol Claro dejó el clan Qin, la expresión del padre de Qin Jiao era extremadamente fea. ¿Qué pasó?, preguntó Qin Jiao con curiosidad, pero su padre forzó una sonrisa y no dijo nada. A los 21 años, el clan Qin tuvo problemas. El patriarca del clan Qin fue asesinado en secreto y el patriarca del clan Qin murió por alguna razón desconocida. La familia Qin cayó en el caos. La secta llamada Secta del Sol Claro envió gente montaña abajo para apoderarse de todo el clan Qin. Qin Jiao se dio cuenta de que la muerte de su padre y el patriarca no tenían nada que ver entre sí. Una gran cantidad de miembros del clan Qin murieron repentinamente sin ningún motivo. La abuela le pidió a Qin Jiao que se fuera inmediatamente. Qin Jiao decidió confiar en ella. Sin embargo, parece que es demasiado tarde. En la noche, Qin Jiao fue atacado y asesinado. Murió a la edad de 21 años, 25 meses y 25 días. Anuncios de Put Future. Dios mío, ¿se fue así? Al ver a Qin Jiao, la herramienta humana número 2, caer así, murmuró sorprendido. Con un cuerpo espiritual innato y una abuela mayor que solía estar en la etapa del alma naciente, al final, todavía no pudo escapar. ¿Ser asesinado por el complot del simulador de cultivo inmortal? Bai Yi no sabía si la dificultad del simulador de cultivo inmortal estaba dirigida a los usuarios de herramientas humanas o a los perros de autoridad como él. Después de todo, cuanto mejor se desempeñaba la herramienta humana en el simulador, más generosas eran las recompensas que recibía Bai Yi. Al contrario, más miserable sería. Sin embargo, en comparación con el desafortunado Chen Qianxue, la suerte de Qin Jiao fue mucho mejor. La segunda vez que simuló el cultivo inmortal, viviría hasta los 20 años. Desafortunadamente, ella no siguió el guión. Si hubiera gritado "no intimides a las chicas pobres" delante de su prometido, podría haber sido diferente. Un pensamiento tan ridículo pasó por la mente de Bai Yi porque sintió que el guión de Qin Jiao esta vez era demasiado familiar. En este momento, la atención de Bai Yi rápidamente se centró en la recompensa del acuerdo. Fue la recompensa del acuerdo de Chen Qianxue. Qin Jiao ha terminado su vida de cultivo inmortal simulada. Durante el cultivo inmortal simulado, activó con éxito el logro anulación. Recibirá la siguiente recompensa de liquidación y una recompensa adicional. Recompensa 1. Receta de la píldora explosión de sangre. Los cultivadores inmortales que consuman esta píldora caerán en un estado loco. Recompensa 2. Pasos de persecución de nubes del clan Qin. Juego de pies ancestral del clan Qin. Recompensa 3. Todo el ki espiritual en el cuarto nivel de la etapa de refinamiento de ki, un ki espiritual puro. Recompensa adicional. Cuerpo espiritual innato, talento inicial de Qin Jiao. Cuando vio la recompensa del cálculo de Qin Jiao, Bai Yi arqueó las cejas. No creía que las 3 primeras recompensas fueran muy generosas. Sin embargo, esa recompensa adicional le hizo imposible ignorarla. Qin Jiao pudo avanzar al cuarto nivel de la etapa de refinamiento de Qi tan rápidamente en el simulador de cultivo inmortal, y esto fue incluso en la situación en la que el alma remanente la estaba arrastrando hacia abajo. Todo fue porque ella tenía el cuerpo espiritual innato, un talento recién nacido. Este talento había mejorado enormemente su talento innato y no hubo ningún problema con los grilletes del reino. Era equivalente a abrirse paso mientras ella intentara hacerlo. En el mundo del cultivo, este tipo de talento definitivamente haría que los ojos de esas sectas de cultivo se pusieran rojos. Incluso deseaban poder vincular por la fuerza a alguien con este tipo de talento a su propia secta. Definitivamente se le daría talento adicional a Bai Yi, por lo que no necesitaba preocuparse por esto. En cuanto a la elección de 3 recompensas, Bai Yi lo pensó y tomó una decisión. Elijo la recompensa 3. La fórmula de la píldora no le era de mucha utilidad y no tenía un horno de alquimia. Se suponía que debía usar una vasija de barro para refinar las pastillas. ¿Volaría su propia casa?
En cuanto a la técnica de juego de pies transmitida en el clan Qin, los pasos de persecución de nubes, Bai Yi sintió que no era tan poderosa como la técnica de juego de pies que venía con la técnica de cultivo de espada. Cuando toda la energía espiritual del cuarto nivel de la etapa de refinamiento de Qi surgió en su cuerpo, Bai Yi solo sintió que su propia energía espiritual se había vuelto abundante. Anuncios de Put Future. Si se cultivaba diligentemente durante un mes, podría llegar al sexto nivel de la etapa de refinamiento de Qi por su cuenta. Además de eso, su cuerpo espiritual innato pudo ignorar el cuello de botella. Eso no significaba que podría abrirse paso así como así. Bai Yi también intentó exhalar y exhalar la energía espiritual del cielo y la tierra. Descubrió que la velocidad de la energía espiritual del cielo y la tierra era ridículamente rápida. En un instante, pasó de ser una persona que no era muy adecuada para el cultivo inmortal a un genio del cultivo. Bai Yi sintió que si iba a probar su estructura ósea ahora, quería elegir una secta a la que unirse. Estimó si era la secta de la espada espiritual donde estaba Chen Qianxue o el palacio Zhengxin donde estaba Qin Jiao. Todos le abrirían las puertas de la montaña. Todos los expertos principales de la secta saldrían personalmente y querrían acoger a un discípulo. Al mismo tiempo, del lado de Qin Jiao, en este momento, la mente de Qin Jiao ya no estaba en Chen Qianxue. Ya había olvidado su propósito de bajar la montaña y estaba completamente concentrada en el simulador de cultivo inmortal. Encontró una posada y se quedó allí temporalmente. Esto evitó hábilmente a los tres hermanos mayores del palacio Zhengxin que la estaban buscando. Qin Jiao, que había regresado a la realidad, estaba hinchando su rostro con una expresión poco convencida. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Apretó los dientes y dijo 3 veces seguidas. Fue suficiente ver lo poco convencido que estaba Qin Jiao. Ella resopló. Esta vez fue un buen comienzo, e incluso había un estudiante de último año en la etapa alma naciente que estaba dispuesto a enseñarme habilidades de alquimia. Al final, de alguna manera ofendí a esa secta del Sol Claro. Esa secta del Sol Claro era obviamente una secta justa, pero al final, todo lo que hicieron fue hacer trampa. Para obtener algo del clan Qin, no podían ser blandos, por lo que usaron la fuerza. Supongo, el clan Qin se ha ido. Además, hasta el día de mi muerte, todavía no sé qué es exactamente lo que codicia la secta del Sol Claro. Maldita sea. Maldita sea. Qin Jiao no sabía por qué estaba tan enojada. Ella no estaba muy dispuesta a aceptar su destino. Ella no hizo nada, pero provocó una secta poderosa. Como hija mayor del clan Qin, había tenido un buen comienzo. Sin embargo, al final, esta identidad la arruinó. Ella era la hija mayor del clan Qin y la única hija del jefe del clan Qin, la secta Sol Claro nunca la dejaría ir cuando trataban con el clan Qin. Ha recibido la siguiente recompensa del acuerdo. De repente, la recompensa del acuerdo del simulador de cultivo inmortal hizo que Qin Jiao se calmara temporalmente y esperara a que se distribuyera la recompensa. Recompensa. Cuerpo espiritual medio innato. Capítulo 37. Esta santa doncella claramente no va a morir, pero es muy cautelosa. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Qin Jiao de repente abrió mucho los ojos. La primera vez que simuló el cultivo inmortal, el simulador de cultivo inmortal le dio una recompensa, lo que le hizo sentir que este simulador era un poco tacaño. Sin embargo, esta vez decidió retractarse de sus prejuicios. Este era un cuerpo espiritual innato. Aunque era un cuerpo espiritual medio innato, todavía la emocionaba mucho. Como uno de los talentos recién nacidos, Qin Jiao naturalmente sabía lo que significaba un talento recién nacido como el cuerpo espiritual innato para los cultivadores inmortales. Qin Jiao pensó que su talento en el cultivo inmortal era muy alto y que su habilidad innata era suficiente para ser llamada genio. Sin embargo, no importa cuán talentoso fuera un cultivador inmortal, no pudieron resistir la tentación de un cuerpo espiritual innato. Bien. Había una gran cantidad de pensamientos en su mente. Al final, solo se convirtió en una palabra. Estaba un poco impaciente. Quería comenzar de inmediato la siguiente simulación de cultivo inmortal, pero desafortunadamente, el simulador de cultivo inmortal no le prestó atención. Todavía tuvo que esperar 12 horas completas. Si las recompensas son tan generosas cada vez, supongo que no pasará mucho tiempo. Qin Jiao apretó los puños. Entonces puedo derrotar a Chen Qianxue sin ningún tesoro mágico. Derrota a Chen Qianxue con mis propias manos. Sí. Todavía recordaba su propósito de bajar de la montaña y todavía no podía dejar de lado su falta de voluntad para ser derrotada por Chen Qianxue. En cuanto a por qué no la desafió ahora,
Qin Jiao todavía tenía cerebro. Chen Qianxue en el primer nivel del establecimiento de la fundación, y con los tesoros mágicos que trajo del palacio Zengxin, apenas podía competir con ella. Tenía un poco de confianza en que podría ganarle a su oponente. Sin embargo, Chen Qianxue había llegado al segundo nivel del establecimiento de la fundación ayer, y los pensamientos inquietos de Qin Jiao se disiparon instantáneamente. Era mejor ser un poco cobarde. Desafiar a esa detestable mujer de la secta espada espiritual ahora era simplemente buscar problemas. La golpearían. Retumbar. Anuncios de Put Future. Un rayo del grosor de un cubo pasó como un relámpago y golpeó directamente una enorme roca. La dura roca explotó instantáneamente y se rompió en pedazos. XT. Un enorme pozo apareció en el suelo y marcas de arcos eléctricos cubrieron el suelo. Parecía un poco horrible. Fue aterrador. Su poder no es malo. La recompensa que recibió Chen Qianxue fue la técnica de control del rayo que sostiene el cielo. Aunque era solo un fragmento, aún podía usarlo. Cada vez que usaba la recompensa del simulador de cultivo inmortal en la realidad, siempre le hacía sentir que no era muy real. En el mundo de cultivo inmortal simulado, la secta sostenedora del cielo era solo ligeramente inferior a la secta espada espiritual. La técnica de control del rayo de la secta sostenedora del cielo era realmente muy poderosa. Chen Qianxue había salido especialmente para probar su poder, ahora estaba muy satisfecha con la recompensa que había recibido. Si esta técnica de control del rayo se colocara en la secta de la espada espiritual, probablemente sería considerada una técnica preciosa ancestral, al igual que la técnica de cultivo de la espada. El poder del rayo era extremadamente fuerte, sin mencionar que fue causado por una técnica de cultivo que contenía un poder espiritual aún más peligroso. Su poder era más aterrador que un rayo ordinario. Además, la velocidad del rayo era tan rápida que los cultivadores inmortales comunes ni siquiera tendrían tiempo de reaccionar. Fue suficiente para tomar a la gente con la guardia baja. Todavía falta casi un día entero antes de la próxima simulación de cultivo inmortal. Chen Qianxue murmuró. Tendré que esperar de nuevo. Pasó el tiempo. Cuando llegó el mediodía del día siguiente, Bai Yi sintió que Chen Qianxue y Qin Jiao estaban tratando de establecer una conexión con el simulador de cultivo inmortal casi al mismo tiempo. Era como si los dos lo hubieran calculado bien. Bai Yi, naturalmente, no detendría las dos herramientas humanas ni desalentaría su entusiasmo. Cuando otorgó el permiso, Chen Qianxue y Qin Jiao ingresaron al simulador de cultivo inmortal al mismo tiempo. Chen Qianxue todavía eligió esa vida familiar. Esto era más o menos lo que Bai Yi esperaba. Bai Yi entendió bastante bien la personalidad de Chen Qianxue. Esta herramienta humana número 1 básicamente no reiniciaría una nueva vida. A menos que estuviera completamente harta de eso. Al experimentar a menudo la misma simulación de cultivo inmortal, Bai Yi sintió que Chen Qianxue ya estaba un poco harto de eso. Sin embargo, tenía un fuerte impulso en su corazón de seguir perseverando. Una vez que este impulso se haya disipado, tal vez pueda reiniciar su vida. En cuanto a la herramienta humana número 2, Qin Jiao. Esta vez, ella no decidió reiniciar su vida. Su elección fue exactamente la misma que la de Chen Qianxue. Ella eligió continuar con su vida. Después de todo, no fue fácil para Qin Jiao obtener un talento recién nacido tan bueno. Definitivamente no perdería esa oportunidad. Con un talento recién nacido tan bueno, además de que sus antecedentes no eran malos, ¿por qué había de qué estar insatisfecho? Edad 0, Chen Qianxue nació en una familia pobre. Edad 0, Qin Jiao nació en una familia de cultivo inmortal. Anuncios de Put Future. La vida de cultivo inmortal simulada de las herramientas humanas comenzó oficialmente una vez más. Las herramientas humanas a las que Bai Yi prestó más atención fueron, naturalmente, Chen Qianxue de la secta espada espiritual. No había otra manera. Aunque la velocidad de avance de Chen Qianxue fue muy lenta en el proceso de simulación del cultivo inmortal, la cantidad de veces que lo simuló fue muy alta. La última vez que Chen Qianxue estuvo en la simulación del cultivo inmortal, ya estaba en el sexto nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Bai Yi sintió que esta vez definitivamente podría batir el récord. Mientras sus pensamientos caían, la línea de indicaciones de texto del Immortal Cultivation Simulator apareció una vez más en su campo de visión. A los 15 años, Chen Qianxue fue transferido a la secta sostenedora del cielo. Después de obtener una gran cantidad de recursos de cultivo, inmediatamente salió a entrenar con su hermana menor. 20 años, Chen Qianxue estaba entrenando.
A los 30 años, tal vez debido a una explosión en su suerte, Chen Qianxue encontró una cueva abandonada y obtuvo muchas cosas buenas. A los 40 años, Chen Qianxue llevó a su hermano menor a un cultivo a puerta cerrada. Esta vez, su hermana menor no ofendió a esa misteriosa gran fuerza. Esto hizo que Chen Qianxue suspirara aliviado. A los 50 años, Chen Qianxue no eligió provocar a un cultivador del diablo. Ella evitó con éxito un desastre fatal. A los 60 años, Chen Qianxue ha alcanzado la séptima capa de la etapa de refinamiento de Qi. 70 años, aunque es una cultivadora inmortal, para evitar meterse en problemas, Chen Qianxue, que ha vivido durante 70 años, no mató a una sola persona. En el proceso de templarse, su objetivo son solo las bestias demoníacas. Con 80 años, Chen Qianxue ha alcanzado la octava capa del reino de refinamiento de Qi. Como se esperaba, el desarrollo de Chen Qianxue en Immortal Cultivation Simulator no superó las expectativas de Bai Yi. De hecho, ella era incluso más destacada de lo que Bai Yi esperaba. En realidad había vivido hasta la vejez edad de 80 años, y su cultivo había alcanzado directamente la octava capa de la etapa de refinamiento de Qi. Todo esto fue gracias a la mente cautelosa de Chen Qianxue. Cada vez que comenzaba a simular el cultivo inmortal nuevamente, sería aún más cuidadosa que la última vez. Chen Qianxue no provocó a nadie, ni provocó a ningún enemigo de los cultivadores inmortales. Parecía haber encontrado la forma correcta de simular el cultivo inmortal. Aunque, una vida tan aburrida de cultivo inmortal básicamente no tenía recompensas adicionales. Sin embargo, había vivido mucho tiempo. Después de muchas experiencias simuladas de cultivo inmortal, Chen Qianxue aprendió una cosa. Era inútil vivir una vida maravillosa. Había que morir temprano. Vivir mucho tiempo era el estilo del rey. Mientras todos sus compañeros murieran hervidos, ella sería la más destacada. Mientras el Elder Yue muriera hervido, su hermana menor estaría a salvo. En resumen, solo había una palabra: sobrevivir. Esta santa doncella obviamente no moriría, pero fue muy cautelosa. A Bai Yi le gustaba mucho. Capítulo 38. Herramienta humana no. 2. La suerte parece haberse acabado. XT. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy Junior Sister está a punto de llegar a la etapa de establecimiento de fundación hoy. Si tiene éxito, podrá alcanzar la primera capa de la etapa de establecimiento de la fundación antes de los 100 años. En el vasto mundo medio del cultivo inmortal, la primera capa del reino de establecimiento de la fundación antes de los 100 años es relativamente rara. La expresión de Chen Qianxue era muy tranquila. Aunque Hou Ying-yun ya la había superado en términos de escenario, no sentía demasiado. Esto se debía a que sabía que la envidia no servía de mucha utilidad. Por el contrario, perturbaría su estado mental de cultivación. Era mejor aceptar con calma que ella era inferior a esta hermana marcial junior. En todo caso. Para empezar, su talento para simular el cultivo no era tan bueno. Chen Qianxue hacía tiempo que había visto a través de su habilidad innata ordinaria. Ella también estaba acostumbrada. Han pasado 80 años. Murmuró Chen Qianxue. Si puedo vivir hasta los 100 años mientras simulo el cultivo, me pregunto si seré capaz de llegar a la etapa de establecimiento de la fundación para entonces. Ella todavía tenía que tener expectativas. Chen Qianxue no tenía requisitos estrictos para ella misma. Ella solo esperaba llegar al reino del establecimiento de la fundación cuando tuviera unos 100 años. Ella ya había tomado su decisión. Mientras su nivel de cultivo en el cultivo inmortal simulado fuera más alto que en el mundo real, y su hermana marcial menor hubiera crecido hasta un punto en el que pudiera sentirse cómoda, entonces elegiría comenzar la segunda vida simulada. Si Ying-yun logra abrirse paso, entonces estaré tranquilo. En el mundo del cultivo inmortal, la primera capa de la etapa de establecimiento de fundación es fuerte. Ella ni siquiera necesita mudarse a otra secta. Solo necesita encontrar un lugar para cultivar durante unos cientos de años y podrá torturar al Elder Yue hasta la muerte. Chen Qianxue tenía claro que el cuerpo del Elder Yue ya estaba empeorando día a día. Aunque se dijo que la otra parte era un cultivador inmortal en etapa núcleo dorado. Sin embargo, la otra parte siempre se había visto afectada por algún tipo de reacción. Tarde o temprano, este tipo de reacción acabaría con una vida. No necesitaba derrotar al Elder Yue. Solo necesitaba torturarla hasta la muerte. Mientras viviera más que la otra parte, entonces ganaría. Chen Qianxue todavía está vivo y coleando. Bai Yi desvió su mirada hacia Qin Jiao. Pero como desapareció repentinamente esta segunda herramienta. Anuncios de Put Future. Bai Yi se dio cuenta.
Cuando centró su atención en Chen Qianxue, la vida de cultivo inmortal simulada de Qin Jiao ya había terminado. ¿Qué? Demasiado rápido. Después de verificar los registros de cultivo inmortal simulados de Qin Jiao, Bai Yi se dio cuenta de que esta vez en realidad tuvo mucha mala suerte. Ni siquiera vivió tanto como la primera vez. Ella solo vivió hasta la adolescencia, pero ya se había ido. Edad 0, Qin Jiao nació en una familia de cultivo inmortal. Cuando todavía era una bebé, inhaló y exhaló energía espiritual, sorprendiendo a todos en el clan Qin. ¿Cuál era el concepto de nacer con la capacidad de inhalar y exhalar energía espiritual? Sintieron que el clan Qin tenía un supergenio, y la noticia incluso se había extendido por decenas de miles de millas. El clan Gu quería venir para una alianza matrimonial pero fue rechazado sin piedad. ¿Cómo podría un supergenio así entrar casualmente en una alianza matrimonial? A los 6 años, Qin Jiao recibió un colgante de aspecto antiguo. No lo usó ella misma, sino que vertió energía espiritual en él de vez en cuando. Parecía que quería usar un método que no perdiera su reino para despertar el alma remanente en el antiguo colgante. A los 10 años, el aterrador talento de Qin Jiao atrajo la atención de muchas sectas de cultivo inmortal. La gente de la secta del Sol Claro bajó de la montaña, queriendo tomar a Qin Jiao como discípulo y hablar con el jefe del clan Qin unas cuantas veces. Sin embargo, por alguna razón, la gente de la secta Sol Claro se fue con rostros sombríos. El Qin Clan y los superiores estaban sombríos. A los 15 años, el clan Qin fue atacado por la secta Sol Claro. Qin Jiao fue asesinado. Edad: 15 años, 1 mes, 9 días. Parecía que, la buena suerte de la herramienta humana número 2 no la había estado protegiendo. Qin Jiao probablemente pensó que, siempre y cuando expusiera su talento, que desafía el cielo de antemano, y no permitiera que la abuela arrastrara su cultivo, entonces podría usar el halo de genio para unirse a una secta poderosa. Ella usaría esa secta para equilibrar la secta Clearsan, para que la otra parte no se atreva a atacar al clan Qin. Desafortunadamente, sus pensamientos eran ingenuos. Sin embargo, ella no sabía que la secta Sol Claro era la secta de cultivo inmortal más cercana al clan Qin. No importa cuán aterrador sea su talento innato, no importa cuán exagerado sea su talento, no importa cuán poderoso sea su talento. La primera persona en saberlo fue todavía la secta Clearsan. Has recibido las siguientes recompensas. Recompensa 1. Técnica de guía de Ki del clan Qin, una técnica especial utilizada por los discípulos del clan Qin cuando respiran el Ki espiritual del cielo y la tierra. Recompensa 2. 15 años de experiencia en cultivo inmortal, la amarga experiencia de cultivo de Qin Jiao. Recompensa 3. Todo el Ki espiritual del segundo nivel de la etapa de refinamiento de Ki, un Ki espiritual puro. Las recompensas de Qin Jiao esta vez no fueron tan buenas. Bai Yi básicamente podría ignorar las recompensas 1 y 2. Eligió directamente la recompensa 3. Con todo el poder espiritual del segundo nivel de refinamiento de Ki vertido en su cuerpo, Bai Yi sintió una sensación de abundancia sin precedentes. Sin embargo, después de todo, el poder espiritual del segundo nivel de refinamiento de Ki era muy pequeño. No le bastaba con tener la oportunidad de abrirse paso. Fue mejor que nada. Anuncios de Put Future. Condado de Qinghe. En una posada. Qin Jiao se mostró un poco escéptico y quedó atónito por unos segundos. Cuando volvió en sí, estaba tan enojada que apretó los dientes. Maldita sea, no puedo hacerlo así. ¿Qué quiere la secta Sol Claro del clan Qin? ¿Por qué el clan Qin no les dio esa cosa? No puedo encontrar la respuesta a estas dos preguntas ni siquiera después de la segunda simulación. Deseaba poder regresar al Palacio Zengxin y traer un montón de refuerzos para destruir la llamada secta Sol Claro. Quería que esos tipos la mataran 2 veces. Sin embargo, ella no parecía tener la capacidad de traer a tanta gente del Palacio Zengxin al simulador de cultivo inmortal. Ni siquiera pudo traer a una sola persona. En otras palabras, tenía que confiar en sí misma para romper este callejón sin salida. ¿Qué tal si simplemente lo reinicio? Qin Jiao de repente tuvo este pensamiento. Como era difícil salir de este callejón sin salida, entonces ella solo necesitaba cambiar su vida y no sería un problema, ¿verdad? Sin embargo, al reiniciar una nueva vida de cultivo inmortal simulada, ¿podría decir que tenía un talento tan grande? ¿Qué pasaría si se encontrara con una situación de muerte segura que le provocara aún más dolor de cabeza? Silbido. Pensando en esto, Qin Jiao disipó decisivamente este pensamiento. En ese momento, se dio cuenta de que su recompensa de cálculo había sido distribuida. Recompensa.
Todo el poder espiritual del primer nivel de la etapa de refinamiento de Ki, un poder espiritual puro. Ah, esto. Qin Jiao no pudo evitar murmurar. ¿Por qué la recompensa es tan mala esta vez? Solo morí unos años antes. Estaba un poco decepcionada. La recompensa anterior ya le había dado una muestra de la dulzura, pero la recompensa esta vez inmediatamente le dio un golpe crítico. Le hizo entender, si quería obtener una mejor recompensa, solo podía trabajar duro para vivir más tiempo. En otras palabras, tenía que pensar en una forma de resolver la situación de muerte segura. Solo de esta manera tendría la oportunidad de obtener una mejor recompensa, y no un poder espiritual de primer nivel en la etapa de refinamiento de Ki. ¿De qué sirvió este pequeño poder espiritual? No fue suficiente para ella abrirse paso hasta el establecimiento de la fundación. Qin Jiao suspiró. Si quiero volver a simular el cultivo inmortal, tendré que esperar 12 horas completas. Qin Jiao también quería comenzar de inmediato, pero desafortunadamente, esto no era algo que ella pudiera decidir. Lo que ella no sabía era. No mucho después de que ella terminó su simulación, otra persona de la herramienta Oli Maiden de la secta Espada Espiritual también terminó su simulación de cultivo inmortal.